proyectos se han demorado más en salir, han costado más plata de la que uno tenía presupuestada. Proyectos que empezamos a desarrollar hace 2 años, contábamos con un presupuesto de obra de 100 pesos y ahora están costando 150, 160. En 2 años hemos tenido un incremento solamente del salario mínimo de un 25%. Y los materiales casi el 50, 60%. Primero empecé con proyectos de flipping chiquitos, fui como aumentándole la complejidad y ya estamos haciendo edificios, digamos que más grandes. Seguimos cometiendo errores, pero cada vez son errores más económicos y nos salen mejor los proyectos y vamos subiendo como el nivel. Entonces yo creo que lo que hice bien fue haber empezado, digamos que empezar con flipping, después empezar a construir y después empezar a, digamos que a crecer el nivel de las construcciones. Hoy vamos a tener un podcast diferente, un podcast donde no vamos a hablar de bienes raíces, pero irónicamente o jocosamente o curiosamente, vamos a estar hablando con alguien que es experto en bienes raíces. Pero hablábamos antes de iniciar, pues que tanto en sus redes como en las nuestras, pues puede usted aprender infinidades de cosas de bienes raíces. Entonces hoy vamos a hablar de un juego diferente. Vamos a hablar de cómo se gestiona internamente las emociones durante un proyecto inmobiliario. No importa lo que sea, mire, puede ser tan pequeño como una remodelación de un baño en un apartamento, ¿sí o no? Hasta un edificio, literalmente. Todos los proyectos tienen un inicio, un fin, unos momentos de clímax, unos momentos de retos, y entre más grandes son los proyectos, pues más complejo se vuelve esa gestión interna. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Estamos con Felipe Rojas, de CF Rojas. Nos conocemos hace, yo creo que van a ser unos 3 años, si no me falla la memoria. Hicimos un proyecto juntos, o sea, de hecho hemos colaborado juntos en el pasado, nos hemos visto, nos hemos tomado cafés, hemos hablado de bienes raíces. Él tiene su compañía, una compañía junto con su esposa muy exitosa, hacen proyectos reales desde hace mucho. De hecho, yo te lo dije en su momento, yo te conocí porque te seguíamos por YouTube, entonces soy fan tuyo, te seguimos desde, bueno, no sé hace cuánto, pero me acuerdo que me gustaba mucho el ver ese detrás de cámaras y demás, me parecía muy, muy chévere y me sigue pareciendo muy chévere, pero pues ahora me parece más chévere conversar contigo personalmente. Así que bienvenido, hermano. Si quieres, pues brevemente para los que no te conocen, cuéntanos un poquito, pues, qué haces normalmente, digamos, como a qué te dedicas y ya entramos. Listo, Juan, muchas gracias. De nuevo, digamos que bienvenido. Si nosotros tenemos una compañía de construcción, realmente empezamos fue construyendo proyectos o desarrollando proyectos de house flipping o de compra, remodelación y venta de propiedades. Eso ya casi hace 10 años. En algún momento soñábamos, digamos que siempre hemos sido como admiradores de Hermanos a la Obra. Yo siempre le decía a mi esposa, yo quiero volverme rico con YouTube, le decía yo a ella, antes de conocerlo, pues, ¿por qué no? Después se da cuenta de muchas otras realidades, pero le decía yo quiero mostrar los proyectos que yo hago y seguramente me van a llamar de Discovery, de yo no sé dónde, porque eso era lo que yo pensaba. Chévere. Entonces empezamos a crear contenido. Después, a raíz de ese contenido, creamos, digamos que ya una unidad de negocio dedicada a ayudarle a la gente eh, a emprender en el desarrollo de proyectos de flipping. Y bueno, y ahí vamos. Como lo dices ya, amigos, desde hace 3 años nos hemos visto en proyectos, hemos desarrollado proyectos juntos. Y también los admiramos mucho por los diferentes proyectos que van ustedes desarrollando y digamos que en las diferentes unidades de negocio que van sacando. Y bueno, muchas gracias por invitarme a tu podcast. No, hermano, bien, chévere, bienvenido y pues la idea es como que conversemos, que yo invitaría a que hoy, digamos, nos quitemos esas máscaras que normalmente solo uno habla de negocios, de ¿cómo vas? Bien. Sí, Todo es excelente. sí, todo bien, excelente. No, súper bien. No, hoy no vamos a hablar necesariamente de lo que va bien, sino de esos retos que hemos tenido y me encantará escuchar los tuyos y que conversemos de eso. Y empecemos por ahí, empecemos por, no sé, este año, por ejemplo, que va finalizando, esto lo estamos grabando en 29 de noviembre del 2023, es decir, hacia el final de noviembre. Y este año, ¿cuál ha sido de pronto ese reto emocional
a causa seguramente de situaciones en el negocio, en el contexto, que has enfrentado. ¿Cómo lo describirías? Yo creo que no ha sido uno solo, han sido realmente varios. Este es un año, digamos que diferente a los inmediatamente anteriores porque ya venimos viendo como la parte baja, digamos que la curva del ciclo económico donde hay altas tasas de interés, lo que ha afectado, digamos que los interesados en invertir. Entonces el tema, digamos que de educación, la gente está nerviosa, ha bajado el tema de ventas también porque la gente está sin plata y adicionalmente las tasas están muy altas. Em, entonces ha sido un año complejo, hay mucho, digamos que pesimismo de la gente también por temas políticos, por lo menos aquí en Colombia. Entonces ha sido un año complejo. Los proyectos se han demorado más en salir, han costado más plata de la que uno tenía presupuestada. Proyectos que empezamos a desarrollar hace 2 años, contábamos con un presupuesto de obra, digamos que de 100 pesos y ahora están costando 150, 160. En 2 años, es que en 2 años hemos tenido un incremento solamente del salario mínimo de un 25% en estos 2 años. Sí, Los materiales casi el 50, 60%. y normalmente la gente dice, ay, aumentaron un montón el salario mínimo, qué bueno. Pues tiene de ambos matices y aquí vemos las implicaciones también en lo que tú estás diciendo. Sí, entonces ha sido como complejo desde el punto de vista de costos y que vos ya tenés comprometidos unos proyectos y unas ventas en un valor de hace 2 años eh, que desafortunadamente, digamos que por la juventud nuestra, no lo habíamos vivido. Porque nosotros, como somos afiliados a Camacol, en Camacol, aquí en Antioquia hay unos comités económicos donde están todos los constructores y analizan temas específicamente de economía. Entonces ellos cuentan que no, que esto es algo, digamos que ya había pasado antes, cuando en la época del UPAC tenían inflaciones del 60%, pues eso no lo vimos nosotros. Entonces uno no estaba preparado y yo creo que a ellos también se les había olvidado. Creo no, estoy seguro que se les habían olvidado esas épocas de inflación. Entonces sí ha sido duro, muy retador. Realmente este año ha sido un año retador. ¿Cuál es esa conversación de Felipe con Felipe, por ejemplo, en las noches? ¿Qué es lo que más le preocupa? Y yo te entiendo porque tienes inversionistas, uno siempre quiere quedar bien. Y cumplirle a todo el mundo. Exacto, uno quiere cumplir. ¿Cuál es esa conversación y cómo la trabajas contigo mismo? Yo cuando me volví empresario, ¿y por qué? Sí. Sí, uno a veces digamos que no se arrepiente, realmente no me arrepiento, porque hay muchas cosas muy buenas, pero uno sí dice, es que ser empleado sí es ser muy bueno. Usted a los 15 y los 30 le llega la platica, se acostumbra, digamos que a un nivel de gasto. Entonces a veces yo digo, pucha, es un reto duro, un reto complicado, pero yo no sirvo para ser empleado. Entonces digamos que es lo mismo, es como un choque de emociones, donde se dice, no, hay que seguir, hay que darle, hay que ¿Y qué seguir trabajando. qué te mueve a seguir? O sea, si esa es la conversación de, ¿en qué momento me hice empresario y voy a mandar todo? Yo creo que empresario que no haya mandado Quería mandar la todo porra su negocio más o menos unas 854.357 veces, no es empresario o no lleva lo suficiente. Pero en tu caso, ¿qué revive otra vez esa esperanza de quiero continuar? Realmente digamos que me acuerdo de cómo era mi vida también cuando fui empleado, porque fui empleado casi 10 años. Y digamos que en mi caso a mí me iba muy bien económicamente. Digamos que empecé como practicante y después fui ascendiendo en distintas compañías, en dos. Y llegué a ser el gerente comercial. Entonces uno en el área comercial tiene muy buena rentabilidad, pues, o por lo menos tiene muy buenas comisiones. Pero la plata necesariamente no es todo. Entonces, sí, tenía muy buen ingreso, pero me pasaba montado en un avión para arriba y para abajo trabajando. Entonces, también me acuerdo, digamos, que la calidad de vida que tenía en ese momento donde me tocaba viajar, que todo el mundo dice, uy, es que viajar, qué bacano y gratis porque le pagan la empresa. Pero es bueno, digamos que 2 o 3 viajecitos, pero ya después uno se cansa. Em, y yo siempre, digamos que siempre he tenido claro que no me quiero quedar trabajando toda la vida. Dentro de mis planes digamos que de vida a los 40 años, yo tengo 36 en este momento.
a los 40 años ya, digamos que voy a dejar de trabajar. Esa es como Ok. mi meta. Súper. Ya está cerquita, entonces digo yo, pues si ya casi, venga, a ver, ya demos el último empujoncito. ¿Y cómo te ves a los 40? Curioso. Bueno, yo creo que nunca he tenido una conversación aquí a profundidad con alguien que ya vea muy cercano y esté él determinado a lo que acabas de decir. ¿Qué quieres hacer? Mm, a mí me gusta mucho viajar. Ok. Pues yo tengo entre mis planes y lo vengo haciendo ya hace varios años, por lo menos, tener un viaje internacional cada año. Entonces me veo teniendo esos viajes, 8 días. hombre, ojalá. Mentira, no, se cansa uno también de esos viajes tan largos, pero sí por lo menos seguir cumpliendo como esa meta de tener un viaje internacional cada año y dedicarle más tiempo a mis hijas. Ya están, digamos que creciendo, una tiene 1 año, la otra tiene 3, entonces ya en 3 o 4 años ya van a estar en muchas clases, ya voy a poder estarlas acompañando, llevando a torneos de lo que quieran ellas jugar, dedicarme a jugar tenis, que digamos que era una de mis pasiones, yo jugaba tenis. Estamos armando grupo de pádel por si quieres También, sumarte acá. jugamos. Juan Pablo, tú y yo. Listo. Mira, y yo Si tengo... quiere sumar, Y no, bienvenido. y usted se mete al Instagram de uno y ya todo el mundo juega pádel. Sí, sí, está la goma del pádel. Del pádel. Deberíamos más bien quitar aquí 2 cabañas aquí en Chabat y armar una canchita Una pistica. una canchita de pádel. Pero sí, entonces yo quiero, digamos que ya es dedicarme a eso, sí ir teniendo proyectos que uno nunca los va a dejar. Realmente uno ya es inversionista inmobiliario, entonces uno es muy antojado. Entonces veo uno lotecitos buenos y les está echando un ojo. Pero ya digamos que con los proyectos que tenemos ahora nos están dando muy buena rentabilidad, entonces yo creo que sí, ya estamos como muy cerquita. Súper, chévere. 4 años de retirarte. Esa es la ¿Cómo meta. te sientes de verlo cada vez más cerca? No, bien, tranquilo. Digamos que parte de eso es como de verlo como tan cerca. Es también como el estrés a veces de querer terminar, ir saliendo ya de tantos proyectos que le generan a uno tanto chicharrón y tanta cosa. Entonces, no sé, satisfactorio, realmente. ¿En qué te ves, digamos, si ya no vas a estar tan activo en la creación de nuevos proyectos, esas rentas que al final es lo que me imagino que has ido construyendo y quieres terminar de construir, digámoslo así, hasta cierta fase en estos 4 años? ¿En qué tipo de rentas te has especializado? ¿Te gustan más? ¿Cómo lo has sistematizado? Hablemos un poquito de eso. Yo desde que era empleado he sido como muy juicioso con el ingreso, entonces yo he ido tratando de tener ingresos de diferentes fuentes. Ok. Una, pues digamos que en la gran mayoría son de bienes raíces, en un 70%. Más algunas, digamos que ahorros, porque más que inversión, digo yo que es un ahorrito ahí en criptomonedas. Y tengo unos vehículos que alquilo, entonces tengo unas rentas pues, también como de transporte. Chévere. Pero básicamente son bienes ¿Y raíces. bienes raíces que Hay un Airbnb ahora que nos está yendo muy bien. En Airbnb nos está yendo bien, la gente se queja mucho, pero yo no me quejo pues para nada, me está yendo muy bien. algo como en el cerca Lleras? Sí, nosotros compramos una casa abandonada en un punto muy bueno en Los Parra con la inferior aquí en Medellín. Es una casa que lleva 7 años vendiéndose, todo el mundo pasaba y incluso yo pasé muchas veces, esta está buena esta casa, qué puntazo. Pero ¿qué se puede hacer ahí? Para flipping no me daba porque digamos que el sitio era una casa sola, digamos que en una manzana completa que es una urbanización y quedó una muelita que es una casa. Entonces nadie quisiera, creo yo, vivir ahí como aislado de todo. Y con unos proyectos que empezamos, que teníamos de un primer edificio que hagamos con unos apartamentos en el centro de Medellín, empezamos a alquilarlos, nos empezó a ir muy bien. Entonces dije yo, puede funcionar esta casa para Airbnb. Y pues la compramos, la compré fiada realmente, me la fiaron, todavía no la he pagado. La reformé y ahí tenemos un hotel boutique. ¿Cuántas habitaciones? Son 7 habitaciones, para 16 personas. Súper. Me gustaría mucho ir a conocerlo para... Sí, súper. Digamos que tendríamos que cuadrar porque en esta fecha es muy complicada, pero coordinamos para otro viajecito para que lo conozcas. ¿Qué crees que has hecho bien en este caminar de 10 años más o menos que llevas, nos compartías? Creo yo que he hecho muchas embarradas que igual nosotros ahí en las redes también las compartimos. Cuántas embarradas hacemos, pero
creo yo que ha sido ir aprendiendo, como subiendo los niveles paso a paso, como subiendo las escaleras. Primero empecé con proyectos de flipping chiquitos, fui como aumentándole la complejidad y ya estamos haciendo edificios, digamos que más grandes. Seguimos cometiendo errores, seguimos embarrando, pero cada vez son errores más económicos, y nos salen mejor los proyectos y vamos subiendo como el nivel. Entonces yo creo que lo que hice bien fue haber empezado, digamos que empezar con flipping, después empezar a construir y después empezar a, digamos que a crecer el nivel de las construcciones. Súper. Este año 2023, de esos retos que has tenido, ¿en quién te ha transformado? ¿Qué sientes que te enseñó este año de me convertí en esta persona o aprendí la importancia de esta área o esa evolución, digamos, que hubo en ti este año? Este año yo creo que voy a ser un poquito más paciente. Yo he sido muy impaciente, pero sí, yo creo que ha sido como a entender que no todo va a salir como uno quiere. Más, digamos que con los proyectos uno ya lo tenía claro, pero sobre todo con mis hijas, con Belén, que ya está más grande, ya está igual de terca que yo. Entonces ya le toca a uno ser más paciente, respirar más. Sí, digamos que este año me ha cambiado como en eso, como a bajarme un poquito, eh, ser menos mal geniado, y digamos que ha sido uno como de mis pecados. Entonces ya con la niña sí le tocó a uno empezar a ser más tolerante, a respirar más. Sí, ¿Te ha hecho más dulce? sí, exacto. Sí. Entonces, sí, ya Chévere. a bajarle también un poquito ya como al ritmo de las cosas, a no meterme en tantos proyectos, que a veces me metía en muchos proyectos y comete uno, digamos que ese error de querer acaparar mucho y querer crecer muy rápido y ya terminas embarrando digamos que por no hacer como ese escalamiento que te decía ahora. Yo creo que eso es a lo que le llaman sabiduría, ¿no? Como ese cúmulo de, dice mi papá, de cagadas que uno ha cometido en la vida. Esa es la experiencia. Y eso que tú dices, ser más paciente, más prudente. Sí, uno de joven somos o Ujú. hemos sido. Me Sí. he aventado. Ajá, sí. Pero eso también ha sido bueno. ¿Qué le dirías a esa persona que de pronto no tiene esa virtud que tú has tenido de, por el contrario, ser demasiado aventado, ¿cierto? Y a causa de eso meterse uno en 10.000 vainas? ¿Qué le dirías a ese que dice, oye, tan chévere la vida de Felipe, pero a mí me da miedo? Mira, hay gente que le da mucho miedo fracasar, fallar, perder, en fin, ¿qué le dirías a esa persona? Yo le diría que busque un socio que sea su complemento. En el caso mío, y seguramente en el caso tuyo con Aleja de ser algo similar, y es que uno tiene, digamos que una visión o unas cualidades. En el caso mío, yo soy más arriesgado, digamos que más numérico. En el caso de Camila, ella es más conservadora, ella es como mi polo a tierra, la que a veces me frena a hacer negocios y me pone, digamos que el lado como más dulce de la vida. Em, entonces, digamos que ella para mí es mi socia en el desarrollo de proyectos. Con nuestros estudiantes, nosotros lo que buscamos es que busquen ese socio o ese complemento, o que se asocien entre varios, digamos que esa persona le pueda aportar lo que está careciendo el otro. Entonces, si usted no tiene, digamos que ese espíritu, que seguramente no todos podemos ser iguales, ¿cierto? Con total seguridad, pero mm, si, si, si está escuchando este podcast es porque sí quiere, digamos que lograr los cambios que ustedes han logrado, digamos que en la vida y en el desarrollo de proyectos. Entonces, si ve que de pronto tiene esa falencia en cuanto a la ambición, llamémoslo así, buscar de pronto a alguien. No le digo que se case y que se consiga una novia, sino que busque un socio. Sí, Puede ser sí. su papá, su hermano, su mamá, su tía o un desconocido, incluso en muchos casos. Mi primer socio en Flipping fue un total desconocido, Ok. eh, y funcionó bien, ¿cierto? No seguí ya, desarrollamos 2 o 3, no más, como 4 o 5 proyectos y ya después cada uno cogió su camino, Y cuando cada uno, digamos que cogió los conocimientos necesarios y ya arranca. Entonces yo creo que asociarse es digamos que un buen consejo porque multiplica uno el conocimiento y reduce el riesgo.
multiplica el conocimiento y reduce el riesgo. Chévere, me llevo esa Sí, definición. Su socia es su esposa. sí. Igual que, digamos, compartimos esa característica y esa bendición, yo diría. Ujú. Eh, ¿Qué crees que ustedes hacen bien como pareja que les permite trabajar juntos? Porque también hay mucha gente que sueña con, yo quisiera que mi esposa sí o mi esposo sí. ¿Qué crees ustedes que han hecho bien para... Estoy seguro que tienen igual diferencias y Sí, roces. claro. Eso es pan del cada día o de la semana a semana con un matrimonio. Eso es igual que un proyecto. Un saludo a mi esposa que la amo mucho con todo mi corazón. Em, ¿Qué han hecho bien como matrimonio? Yo creo que respetar como esos perfiles y esos espacios. A veces uno se le va como metiendo al rancho al otro y entonces el otro dice, no, no, espérate que déjame a mí tomar las decisiones en esto. En el caso, digamos que nuestro Camila toma más las decisiones desde el punto de vista del hogar. Realmente ella es la que manda en la casa, yo no hago sino caso allá. Y en los proyectos ella es la que toma las decisiones de decoración, de amoblamiento, todas estas cosas. Cuando yo me le empiezo a meter mucho al rancho, me dice, no, Salito, por favor, déjame que este es mi tema. Y a veces cuando, digamos que yo estoy tomando decisiones de inversión, decisiones arriesgadas, como en el caso de La Escondida, que es el hotel, y me decía que no. Entonces también me tocó decir, no, ya la compré. No, Sí, una sí. finquita que tenemos por aquí también, amor, ya compré tal cosa. Se pone brava 2 o 3 días, pero bueno, ahora ya no me deja vender el proyecto. Ok. Entonces sí, digamos que tratamos como de respetar esos espacios. Diferencias hay muchas, eso todos los días es complejo, porque uno está junto en el trabajo, junto en la casa, entonces a veces como tener esos temas distintos de conversaciones es complejo, pero bueno, ahí lo va uno manejando y aprendiendo a Y, controlar. y hace 3 años, entonces eres papá. Sí, Hace tres 3 años, años. 3 años y medio ya. ¿Qué consejo le darías al Felipe que estaba esperando a su primera hija y que no sabía y que ha aprendido en estos 3 años y que le hubiera ahorrado un poquito de retos? Ahí con el perdón de Belén cuando escuché esto, que espere otro poquito. Ok. Si yo hubiera esperado otro poquito, porque es duro, digamos que los hijos le quitan a uno, pues le quitan, no, digamos que le exigen a uno un tiempo muy importante, más en el caso nuestro que los dos estamos trabajando en el mismo negocio. Eh, que Camila no quiere ser ama de casa y yo no quiero tampoco quiero que ella sea ama de casa, yo quiero que, que Belén y Julia vean en su papá y en su mamá los profesionales exitosos, digamos que le den como ese ejemplo. Así que sí, yo hubiera esperado un poquito más porque si renuncia uno a los viajes, por ejemplo, es muy complicado, ya uno no puede salir a viajar. Baja uno 2 o 3 estratos socioeconómicos, que escucha el hueco que le hacen ahora es gigante, Pasivo. ¡uf! Enorme. Pero, pero sí, yo diría, yo hubiera esperado otro poquito, digamos que otros 3 o 4 años, porque ya estábamos como muy cerquita, digamos que a alcanzar como esa meta de ingreso, entonces hubiera esperado otro poquito, pero bueno, ya lo he hecho pecho. Bueno, pero pues seguramente hay un plan de por qué debía ser así. Sí, también lo hemos conversado, y es que los hijos también deben llegar en una época en la que uno tenga energía, porque sí requiere mucha energía. Entonces, llega uno mamá a trabajar, ellas han estado todo el día neciando y llega uno a las 6 o 7 de la noche y quiere seguir neciando otras 2 o 3 horas. Entonces, si uno, digamos que fuera mucho mayor, no va a tener esa energía para poder acompañarlas. ¿Cómo administras tu energía para tener energía para tus hijas? Yo me hago una siestica al mediodía. Okay. Eso, digamos que eso me renueva. Eh, y, y estamos saliendo ya más temprano también. Ya hemos ido como bajando el ritmo al trabajo. Entonces yo creo que fue como prudente como toda esa curva de inversiones y tal para uno poder empezar a dedicar más tiempo a la hijas. Entonces ya estamos a partir de las 3 vamos como dejando de trabajar y nos vamos ya para la casa. De pronto uno allá sigue trabajando en la casa, pero ya está con ellas ahí cerquita, las puedes llevar al parque, las puedes llevar al centro comercial, las puede acompañar. Chévere. Bueno, pues me gustaría leerlos con sus pepitas de oro. Yo me llevo
primero una gran identificación. Yo creo que a veces uno se siente solo cuando uno es emprendedor o uno es, digamos, esa cara visible para una organización, para un grupo de personas. No es tan fácil salir a decir, tengo este reto, me siento así, ¿sí? Y yo creo que los que de cierta manera tenemos esa posición, nos vamos a sentir identificados con este podcast. Y creo que es necesario, sobre todo a los hombres nos cuesta más abrirnos a veces en estos temas. Creo que para las mujeres es más natural, como entre amigas, hablar de estas cosas. Uno entre amigos no habla de estas cosas. Pues los hombres me entienden y las mujeres para que, pues, sepan. Sí, uno habla de, marica, uno siempre es, ¿qué más? Bien, todo bien. ¿Y Todo qué? bien, todo excelente, ¿no? Sí, y qué bueno, Caminando. y el partido, y ya no pueden hablar de maricadas, pero difícilmente uno se abre con alguien y te agradezco mucho por compartir esto. Sé que va a ser de valor para quienes también emprenden proyectos. Y a la final, todo proyecto, todo cuesta. O sea, no tener dinero en la vida y tener escasez cuesta un chingo. Y querer crear empresa y demás cuesta un doble chingo o lo que sea, ¿sí? Elija sus batallas, ¿sí? Aquí estamos los que hemos elegido crear empresa, ser responsables con proyectos frente a inversionistas, querer hacer las cosas bien, querer hacer las cosas con calidad. Yo pues he conocido proyectos tuyos, o sea, en fin, nos conocemos y sé que a nivel de producto eres pulido, te metes a la obra, estás ahí encima de la gente, te he visto, digamos, en acción, entonces no me cabe duda de que así lo quieres hacer con todos tus proyectos. Entonces también a los inversionistas ténganos un poquito de paciencia y de dulzura. Exíjanos porque eso también nos hace crecer, eso también es positivo, pero no duden de que pues detrás de los proyectos siempre hay corazones buenos, ¿cierto? Queriendo ponerle el pecho a los sueños y ejecutando los proyectos. Nosotros lo hemos vivido igual. Aquí, bueno, estamos en Chabat. Así que, pues, vamos a cerrar con una sección que se llama ping-pong. ¿Cómo es ping-pong? Es como un piense rápido. Si yo le digo un término y usted dispara lo que se le venga a la mente. Entonces, por ejemplo, si le digo, ¿qué es la familia para usted? Felicidad, ¿Qué es el dinero? tranquilidad, Su mayor sueño. viajar, Su mayor familia, viajar con familia, ¿ok? Su mayor temor. fracasar, ¿Le gusta el fútbol? no mucho, ¿Ok? ¿Qué deporte practica? tenis. Tenis, ¿ok? No, eso es todo. Todo fácil. Eso es todo. Le voy a cerrar con una pregunta que me gusta mucho que hace un podcaster gringo, que es, si estuviéramos en un estadio de 1 millón de personas que lo están escuchando y solo les puede dar esa máxima de vida que a usted le gustaría dejarle, esa pepita de oro para la vida, ahí tiene a ese 1 millón de familias escuchándolo. Le diría que tengan sueños, digamos, que los motiven a vivir cada día, a levantarse cada día, se eduquen digamos, que para poder alcanzarlos y empiecen, digamos, que paso a paso a hacer ese desarrollo, esas inversiones para poder llegar a ellos. Súper. Gracias. Juanca, a vos por invitarme. Hermano. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Suscríbase al canal. ¿Dónde te pueden encontrar? Perdóname, ¿dónde? ¿En qué redes? A nosotros en YouTube nos encuentran como CF Rojas, C de Camila, F de Felipe Rojas. Y en Instagram también como @c.f.rojas. Súper. Entonces, pues así los pueden encontrar, CF Rojas. Y nos vemos en un próximo episodio. Déjenos en los comentarios sus pepitas de oro, qué aprendió, qué le gustó de este episodio. Siempre estamos con Aleja leyéndolos y conversando ahí también en los comentarios. Dele like a los comentarios de los compañeros que le gusten. Y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo y chao, chao.